Muy buenas tardes, muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos saliendo a través de WOW TV, canal digital de Regeneración Plural en el sureste, y por mis redes, y le agradezco mucho que se sume a esta conversación, que nos mande sus puntos de vista, sus comentarios, sus críticas para poder ampliar este debate. Morena ya sacó su convocatoria para los estados y nuevamente se adelanta a la oposición, que aún no ha logrado definir cuál va a ser el método para sacar sus candidaturas. La convocatoria de ellos es más restrictiva que la que utilizó, o las reglas que utilizó en la campaña presidencial para evitar divisiones y confrontaciones, tratar de reducir al máximo la posibilidad de confrontaciones internas, pero la verdad es que se ve difícil. Y traigo todo esto a cuento porque uno de los puntos calientes dentro de la renovación de 8 gobiernos estatales y la Ciudad de México, el noveno, el próximo año, sin duda, es la Ciudad de México. Ahí ya también tiene varios tiradores, se acaba de destapar y dijo que la próxima semana se inscribirá el ex secretario público, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, García Harfuch, y está también Clara Brugada, exdelegada o delegada con licencia de Iztapalapa, y todavía aquí tampoco conocemos quiénes pueden ser los candidatos de la oposición. Sin embargo, la confrontación política se ha convertido o está en el centro del debate público, y las descalificaciones han tomado cuerpo en casi todos los niveles, a pesar de que no hemos llegado ni siquiera a la apertura de la etapa de inscripción de precampañas, que será hasta noviembre próximo. Ahí está el caso de Xóchitl Gálvez, con las denuncias sobre el plagio de su tesis y una enorme discusión, debate, críticas y descalificaciones dentro de las redes por eso y por otras cosas, como por ejemplo las denuncias sobre la forma como adquirió su casa en Las Lomas. Todo esto nos lleva a tratar de entender y proyectar cuáles van a ser las coordenadas para resolver las candidaturas a nivel local y cuáles van a ser el tono, las maneras en las que se van a desempeñar. Y por eso me da mucho gusto que esté con nosotros. Saludo y le agradezco la participación a la vicecoordinadora del PAN en el Congreso, que es Luisa Gutiérrez. Luisa, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer recibirte. No, hombre, muchas gracias a ustedes por recibirme, por abrirme el micrófono para que platiquemos del tema. Y, por supuesto, Rodrigo Cordera, él es consejero nacional de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Rodrigo. A ti, José, y mucho gusto también a Luisa y a todo el auditorio que nos escucha. Luisa, voy a arrancar contigo. La verdad es que qué plaza tan caliente va a ser la Ciudad de México. Morena quiere evitar divisiones, pero tiene un candidato que, bueno, un aspirante a candidato que se inscribirá la próxima semana, como García Harfuch, frente a una aspirante como Clara Brugada, que puede ser un tema absolutamente divisivo para Morena en la ciudad. Incluso por ahí ha estado manejándose en redes filtraciones de que podría sumarse a este elenco López-Gatell, y pues lo que vemos ahí son pues coordenadas peligrosas para la propia Morena por la división que puede generarse en el voto a su interior, con críticas fuertes. A Harfuch conocemos cuáles son las críticas, ligarlo con los sectores policíacos desde los tiempos de Cárdenas Palomino, de quien fue subordinado y después haber trabajado en la Fiscalía General de la República en el gobierno de Peña Nieto. Pero más allá de eso, parece una decisión pragmática porque es el favorito en las encuestas, es el que ha llevado durante meses el liderazgo frente a una candidata, una aspirante a candidata como Clara, que sin embargo es apoyada por buena parte de la militancia de Morena. Ahorita, en cuanto se suba también Guadalupe Chavarría, nos explicará más estas divisiones que existen, digamos, de afinidades y preferencias al interior de Morena, pero ¿cómo ves? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es tu perspectiva sobre
digamos, el escenario que se está conformando en la ciudad, que pues es uno de los puntos más importantes de las batallas, después de que además perdieron 9 alcaldías, me refiero a Morena, en el 2021. Pues sí, digo, una vez más, saludar con mucho gusto a toda la audiencia, por supuesto a ti, José, y por supuesto a Rodrigo, un gusto poder platicar con ustedes esta noche. Pues mira, sí se nota y se nota en todos los aspectos, incluso te quiero compartir en el Congreso de la Ciudad de México, en los momentos de anuncios, pierdes a la mitad de una bancada de Morena o pierdes a la otra mitad de la bancada de Morena. Cuando hay un evento de Harfush, ya sabes quiénes son los que están apoyando a Clara Brugada, porque son los que asisten a la sesión, y de repente cuando es un evento de la otra persona, igual, pero sí se ve una clara división, yo te podría decir incluso entre los diputados, prácticamente del 50%. ¿Así, a la mitad en el Congreso de la Ciudad de México? A la mitad o sea, de ellos, ¿no? Por supuesto hay quórum porque estamos los de oposición, pero ellos se va a la mitad o se va a la otra mitad cuando hay eventos de cada uno de los precandidatos o de los suspirantes, porque todavía ni siquiera son precandidatos. Lo cierto es que incluso entre ellos ya se notan estas fracturas, estas divisiones, y creo un poco que responde a la premura, a la angustia, a la preocupación que existe por conservar la Plaza de la Ciudad de México a como del lugar. Yo estoy convencida que si no estuvieran tan preocupados, Clara sería la candidata, digamos, mucho más natural por lo que tú bien dices, por su militancia histórica. Hoy escuchaba, la cierto es que no sabía, pero él escuchaba en una entrevista que decía que tiene más de 30 años de haber recibido a Andrés Manuel en la ciudad, ¿no? Cuando hicieron esta división democrática y él vino desde el sur hacia la Ciudad de México, ella lo recibió. Sabemos perfectamente la forma en la que la protegió antidemocráticamente en la elección para en ese momento jefatura delegacional de Iztapalapa, cuando el Juanito aquel, no sé si lo recuerden, gana. Sí, cómo no. Gana Juan, bueno, no recuerdo su nombre, pero gana este personaje y de manera antidemocrática lo quitan para poner a Clara Brugada, como siempre utilizando de manera facciosa las instituciones y la democracia de esta ciudad. Desde entonces Bueno, ya se notaban oye, estos tintes autoritarios. Luisa, lo invitan a declinar desde el propio estrado de un mitin en Iztapalapa. Exactamente, no te la creas, le dicen a Juanito, ¿no? La buena es Clara Brugada, y entonces gana la elección este personaje y posteriormente se arma toda una estrategia jurídica para quitar a quien había ganado en las urnas. Bueno, malo, nos guste, no nos guste, pues él había ganado en las urnas y de manera antidemocrática y utilizando a las instituciones, es cuando en ese momento quitan, ¿no?, a este personaje y entra Clara Brugada. Mira, desde entonces ya se veía, insisto, este talante antidemocrático, este talante de imposición del presidente de la República con el resto de los integrantes de Morena. Pero luego tienes a un personaje, bueno, este personaje es conocido, sí, en el oriente de la Ciudad de México, es muy, digamos, propio de la militancia de Morena, pero no tiene conocimiento del otro lado de la ciudad, ¿no? Del occidente de la ciudad, que es lo que les preocupa. Al final del día, pues es donde se ganaron las 9 alcaldías que tú bien mencionas, es donde pudimos empezar a llevar desde el frente el resto de los gobiernos y la forma en la que nosotros sabemos gobernar, y es ahí donde se empezó a abrir la puerta del cambio, de la transición democrática en esta ciudad. O sea, Es a ver, Luisa, importante. lo que estás diciendo es una decisión que, bueno, ya está bajo el control de Sheinbaum, si seguimos la idea del bastón de mando, que estaría privilegiando el pragmatismo electoral sobre la ideología, o para utilizar los términos de Clara, de la utopía, como ha Sí, bautizado buena parte de las obras que ha hecho ahí en Iztapalapa. en Claralandia le decimos del PAN, según ella tiene niveles históricos de seguridad y nomás no encontramos dónde está la seguridad en Iztapalapa. Pero sí, justamente, sin duda es una decisión pragmática, es una consideración pragmática. Yo no creo que ya esto esté definido, porque lo cierto es que del otro lado tienes a un candidato como Omar García Harfuch, que si bien es más conocido en toda la Ciudad de México, también tiene grandes problemas en la maleta. A ver,
y se los decía con franqueza a los diputados de Morena hoy, ¿no les daba miedo en serio pararse atrás de él durante el evento? ¿No? Al final del día es una persona que no olvidemos que sufrió un atentado en Paseo de la Reforma, donde 2 policías que venían con él fallecieron y una mujer que iba pasando en su coche también. 3 personas fallecieron a partir de este atentado, que ya nunca supimos si fue un ajuste de cuentas, si fue un tema de venta de drogas, nunca supimos si fue un tema de Ayotzinapa, ya no supimos, pero al final del día esta ciudad vivió un atentado con armas de fuego en pleno Paseo de la Reforma. Y el punto objetivo a tratar era, pues sí, deshacerse del secretario de Seguridad Ciudadana, generando alrededor, ¿no? Violencia, incluso dentro de los hogares de las personas que vivían cerca. Tienes a ese personaje, tienes un personaje que hoy, pues podrán hablar mucho de García Harfuch, ¿no? Lo cierto es que nosotros en el PAN no tenemos esos vínculos, pero él sí trabajó con García Luna. Ironía discursiva que hoy se enfrenta Morena, ¿no? Además, una persona que no puede entregar o no puede dar la cara respecto a Ayotzinapa sin tener que agachar la cabeza. Y además un personaje que ayer lo vimos, con todo respeto, pues que no se sale del guión, ¿no? Que no está esperando dar resultados, sino genera una percepción de ser el guapo, ¿no? Donde permite, porque además el acceso era restringido, no podían ir cualquier persona que quisiera ingresar a la conferencia de prensa el día de ayer, no podían ingresar, y entonces claramente quienes entraron fueron quienes decidió el equipo de campaña del exsecretario de Seguridad Ciudadana, y en su mayoría mujeres que más que preocuparse por un modelo de gobierno, por una forma de salir adelante de los problemas que hoy tiene la capital, más bien refiriéndose a aspectos físicos del secretario de Seguridad Ciudadana y queriendo vender esa imagen, él, ¿no? Privilegiando él esa imagen. Creo que es profundamente grave la forma en la que estaba analizando una elección tan importante. Allá ellos, ¿no? Insisto, si no se quieren salir del guión y si prefieren banalizar una elección en la que verdaderamente vamos a ganar desde la oposición, pues entonces, pues allá, ¿no? Para nosotros mejor, pues, José, ¿no? ¿Para qué no decirlo la verdad? Y luego tienes incluso un tercer contendiente, Gatell, un impresentable. Bueno, todavía no es seguro, ¿no? Todavía es a nivel, digamos, de rumor, de filtración, de globo sonda, etcétera. No, pero para filtración y rumor parece una mala muy broma, ¿no? Una bromita de muy mal gusto, que un personaje así incluso siga hoy como subsecretario, sigue siendo de mal gusto para todas aquellas personas que perdimos lamentablemente familiares en la pandemia y que además no tuvimos un secretario a la altura para hablarnos de la seriedad en la que nos encontrábamos las mexicanas y los mexicanos en ese momento. Entonces, de frente a esa elección, lo cierto es que yo veo una caballada relativamente flaca, ¿no? No un personaje que sí ha estado en la administración pública, en el ejecutivo de la administración pública, llevando todos los servicios públicos, pero por el otro un secretario de Seguridad Ciudadana que pareciera que no tiene respuesta, sino más bien tiene nada más que posar a una fotografía. Rodrigo, pragmatismo contra ideología, el pragmatismo electoral imponiéndose sobre otra clase de consideraciones, experiencia, capacidad, prestigio, bla, bla, bla. Así en la Ciudad de México, pero también en otros lados, no es distintivo de la capital. Todo lo contrario, parece que es un fenómeno que se extiende junto con la descalificación y la guerra sucia. Eso es lo que estás viendo en la Ciudad de México. ¿Tú coincides con Luisa? Coincido en gran parte con Luisa. Creo que sí es pragmatismo duro y puro. Y te explico por qué. Harfuch representa la élite política de este país de antaño, digamos que viene de abolengo, y ante la preocupación de la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, está tratando de recuperar lo perdido en el 2021, que sí Morena sintió un golpe duro en el bastión que era tradicionalmente de la izquierda, ¿no? Entonces, están tratando de hablarle a una élite, bueno, no una élite política, una élite económica de la Ciudad de México que va a responder bien. Creo que en eso no concuerdo con la compañera, de que ya hay una caballada flaca, ¿no? Yo veo que la intención es acercar
a los sectores altos, que francamente no es que les importe tampoco la política, sino la seguridad, y Harfush le representa, digamos, este policía guapo, que además es de abolengo. ¿Por qué también es pragmatismo? Porque es una traición total a los principios de la izquierda democrática que se viene construyendo desde 1968 a la fecha, ¿no? Un partido que evidentemente ahorita está en crisis identitaria, como es Morena, ¿cómo postula a un señor que tiene cercanía con García Luna, que fue, bueno, no militante del PAN, pero fue secretario de Felipe Calderón, y que además en el abolengo de Omar García está, digamos, la historia priista, autoritaria, militarista y pues de atentados duros como el 1968, ¿no? Entonces, yo noto ya que es un pragmatismo grosero, absurdo y ramplón, ¿no? Esto no creo que guste en la militancia de Morena, pero entendiendo cómo está el poder político actual, me imagino que los militantes y los otros aspirantes se van a tener que disciplinar ante la decisión tomada desde Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel y con Claudia Sheinbaum, ¿no? Me preocupa que ya hemos normalizado medios de comunicación, militantes, políticos de altura y no de altura, la violación sistemática al proceso electoral. Todavía no arranca de manera oficial todo el proceso y ya tenemos precandidatos, precandidatas, tenemos a medio mundo violando la ley. Y, bueno, tienes dos candidatas, tienes dos virtuales candidatas a la presidencia, nada más. Así es, ¿no? Entonces, eso genera, digamos, antecedentes peligrosos para la democracia naciente mexicana. No llevamos tanto tiempo en democracia. Si hubiéramos intentado reformar nuestros códigos y procedimientos electorales para tener una democracia más a la americana, donde viven en una constante disputa del poder entre republicanos y demócratas, otro gallo sería, ¿no? Pero todo el mundo está violando la ley, excepto Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano está respetando los procesos electorales, está respetando lo que nos establece la ley, y lo que estamos haciendo ahorita en la Ciudad de México, porque recuperamos el registro en el 2021, no teníamos registro porque lo perdimos cuando nos fuimos en alianza con el PAN y el PRD, estamos en un ejercicio de escucha con toda la ciudadanía. Hemos recorrido todas las alcaldías, estamos recopilando los sentimientos y dolores de la ciudadanía de la Ciudad de México para presentar un proyecto de gobierno que sea atractivo, que resuelva los problemas de la ciudad y que podamos contrastar con los probables candidatos de la alianza, que me imagino que será Santiago Taboada, y en este caso sería Omar García Harfush de Morena, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, preocupado porque las ideas dejen de importar y bueno, haciendo lo que nos toca en la militancia de Movimiento Ciudadano, que es construir una opción socialdemócrata que pueda resolver los problemas de la ciudad y del país. Pues ahí está Luisa. Ya los acaba de mencionar Rodrigo, quiénes pueden ser algunos de los nombres que se manejan para la Ciudad de México del Frente. Está en efecto Taboada, está por ahí también nombrado Rubalcaba, Adrián Rubalcaba, y pues incluso he escuchado por ahí hasta Enrique de la Madrid como premio de consolación por la participación que hizo en el proceso para la elección de la candidatura presidencial. No dejan tampoco de tener también dificultades esas candidaturas. Pienso, por ejemplo, en la de Taboada y su relación con las denuncias del cártel inmobiliario de la Benito Juárez. Es un candidato, o sería un candidato, o él y los otros serían candidatos débiles y evidentemente estamos pensando en Taboada porque es difícil pensar, pero tú me lo confirmarás, si es posible que en la Ciudad de México el candidato vaya a ser un priista y no un panista. Mira, lo cierto respecto al tema de quién va a ser, yo creo que decías algo muy claro al inicio del programa.
Decías que todavía no teníamos un método y que estábamos intentando resolver al interior primero las posibles fracturas. Coincido contigo plenamente. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar muchísimo? Que se cuidó a nivel federal y por eso el éxito de el Frente Amplio a nivel federal con Xóchitl Gálvez es que se lograron llevar los incentivos necesarios y los importantes a una mesa y entre todos, a pesar de que tal vez, te pongo un ejemplo, tal vez había candidatos mucho más cercanos a las militancias partidistas, ¿no? Y que a lo mejor si hubieran sido votaciones solamente al interior de los partidos políticos, a lo mejor se hubieran emparejado otros nombres. Pero al abrirlo de esa forma tan franca a la ciudadanía, incluso la misma Xóchitl en 2 meses cambió completamente el rumbo de una elección que incluso no nos tenía a nosotros en el imaginario, he de confesar. Luisa, perdón que te interrumpa, pero lo que tienes hoy de los posibles o de los nombres que se están barajando, todos tienen identidad de partido mucho mayor que la que tiene Xochitl Gálvez. Ninguno es outsider. Taboada, Rubalcaba o de la Madrid, todos son, o sea, traen el sello. No, sin duda. El sello en la frente. No, sin duda, pero creo que lo que quiero rescatar respecto a este comentario es, incluso si se subiera un personaje, a ver, a Xóchitl no la veíamos venir porque Xóchitl había sido muy clara que ella quería ser jefa de gobierno. A ella la teníamos en esa idea y un día decidió que era momento de rifarse con la nación y se subió al tema del Frente Amplio Nacional. Podría también suceder, todavía está abierta esta baraja. A lo que voy con el comentario es que estamos buscando las mejores opciones para que todos los actores y actrices de y que tienen hoy una intención legítima, se vean representados, se vean que no hay un dedazo, no sientan que algún partido político pasó por encima del otro. Hoy tenemos todavía que pensar que no somos la Ciudad de México sola. O sea, a ver, va a haber elecciones en otros estados como Chiapas, Guanajuato, Yucatán, ¿no? Ahorita me meto a los estados, sí, pero nada más una precisión de lo que dices. Una precisión rapidísima antes de que se me vaya. Y es, a ver, sí, es importante. Así como tú decías, Clara es una candidata para una parte de la ciudad y Harfush es para la otra. Yo me preguntaría si, por ejemplo, Taboada o Enrique de la Madrid, ¿tú crees que puedan tener penetración en los barrios más populares, urbanos de la ciudad, como Gustavo Amadero, Iztapalapa, etcétera? O también son candidatos para refrendar las alcaldías que ganaron en el 21, más bien del poniente de la ciudad, para no ponerle color. No, sin duda, es que yo creo que, a ver, eso sí creo que hace falta, que también nuestros candidatos tienen que obtener un mayor conocimiento y reconocimiento, pero deja que los conozcas, o sea, nada más porque, digo, o sea, a ver, suena, o sea, le falta a lo mejor colorcito a mi Enrique y a mi Santiago, pero la verdad es que por lo menos de lo que yo conozco Santiago desde hace 20 años, dicharachero y simpaticón, te va a caer re bien en Gustavo Madero, nomás dale chance. El rollo es ese, ¿no? O sea, el tema es que al final del día, ¿qué queremos para la ciudad? Queremos pues eso, el candidato guapo, ¿no? Porque Rodrigo lo dijo muy claro, es el policía guapo el que quieren vender. Ah, caray, a mí me gusta alguien que me hable de servicios públicos, que me hable de buen gobierno, que me hable de políticas públicas exitosas. En Benito Juárez, les guste o no les guste, Blindar BJ ha sido un gran programa. Claro, tiene que mejorar, tiene todavía áreas de oportunidad, pero ha sido el mejor programa de seguridad que han generado a partir de las alcaldías, que es muy similar al que ha hecho Adrián Rubalcaba con Escudo. Pero, Luisa, al final del día, espérame un segundito, nada más rápido, porque si no también a mí se me va esta idea. Lo que yo quería decirles con lo de los estados es que al final del día no podemos simple y sencillamente ya decir cómo vamos a establecer en la Ciudad de México, sobre todo porque somos parte de una, digamos, del frente a nivel nacional que también tiene que tener equidad de género en las gubernaturas. Eso también es importante. ¿Y por qué decirlo? Porque al final del día no solamente se trata de los partidos políticos, también no podemos perder de vista este tema, porque no pueden ser
todos hombres, ¿no? O no pueden ser solamente hombres. Entonces, es ahí donde tenemos que tener esos cuidados de temas de equidad, pero también me queda claro que están abiertas las condiciones para que se puedan dar también en esta ciudad, que se pueda dar un candidato masculino, ¿no? O sea, también en Guanajuato seguramente va a ser mujer y por ahí también podrá compensarse, ¿no? El Guanajuato, que es el estado más votado por Acción Nacional, va a ser La secretaria de gobierno, ¿te refieres? Rodrigo, ¿tú qué querías Olivia decir? o Alejandra Gutiérrez también está, La güera. cualquiera de las dos, o la güera Reynoso también ha manifestado su intención. O sea, al final del día solamente, insisto, no podemos perder, digamos, esa brújula también nacional, ¿no? Que va a determinar al final del día las candidaturas también al interior de los estados, ¿no? Y que también nosotros firmamos en el frente que Acción Nacional iba a llevar a cabo la forma de organización tanto de la elección federal, que fue lo que sucedió, ¿no? Y ahora también la de la Ciudad de México. Y ellos tuvieron esa oportunidad, por ejemplo, en el Estado de México. O el PRI tuvo esa oportunidad. Llevan mano, vaya, llevan mano. Viene, Rodrigo, ¿te quieres decir algo? Sí, no, perdón. Le quería dar ahora sí que un tip bonachón a Luisa y al PAN. ¿Por qué? Porque si Santiago Taboada ha hecho su precampaña ilegal a través de la seguridad, con Omar García Harfuch está muy complicado competir en ese tema. A mí no me gustan los resultados de Omar, porque digo, nosotros somos 3 personas que analizamos los datos a profundidad, pero la ciudadanía lo que ve es que hubo una reducción en los homicidios. Digo, nosotros sabemos que lo que pasó es que hubieron 400% de aumento de desaparecidos, ¿no? Pero la gente se queda con que hay con que hubo un buen trabajo de seguridad. Entonces, yo digo, ahora sí que es un tip, buena onda, Acción Nacional, de que la seguridad no creo que sea el tema atractivo. Yo soy de Benito Juárez, competí contra Santiago Taboada en el 21, evidentemente es un bastión muy panista, muy azul, tienen razón de ser en algunas cosas, hay bienes y servicios adecuados que valoramos mucho los vecinos, pero también creo que hay cosas que han dejado de hacer y hay cosas que son terribles, como la corrupción inmobiliaria. La corrupción inmobiliaria en Benito Juárez es imposible separarla del líder, digamos, del PAN en la Ciudad de México, que es Jorge Romero. Jorge Romero, yo creo, según mis informaciones, que fue el que orilló a Xóchitl para que tomara la presidencia y no se metiera en la ciudad, porque si se metía en la ciudad, evidentemente no iba a caer bien con el grupo de Jorge Romero, Santiago Taboada, Luis Mendoza, que es un impresentable que van a proponer como candidato a la alcaldía en Benito Juárez, ¿no? Entonces, creo que fue una decisión de cúpula que gustó a una parte de la ciudadanía, pero Xóchitl sigue siendo un nombre no tan conocido para la población mayoritaria. Yo sigo insistiendo y tal vez por eso peco de ideológico, ¿no? De que las ideas importan y los programas importan. Le pregunto a Luisa, en buena onda, en buena lid, el PRI no les representa un lastre muy canijo. Las mediciones que tenemos nosotros es que el 80% de la población ve al PRI con ojos negativos. Y por lo tanto, ¿En la ciudad te refieres o en nacional? En la República. O sea, el partido con más rechazo, con que la gente dice no voy a votar, es el PRI. Y si la gente recuerda que el PRI y el PAN fueron antagónicos durante, ¿qué será? Desde la fundación de Gómez Morín hasta que Marco Cortés hace un desastre, yo por eso comulgo con la idea de que las alianzas no tienen sentido si no tienen un programa. Y el único programa que veo en el Frente Amplio es un anti-López Obradorismo, que no creo que alcance con un país con 60 millones, bueno, 50 y tantos millones de pobres, que a final de cuentas, en temas de comunicación, tiene una aceptación enorme el presidente. A mí no me gusta, porque creo que utiliza ese dolor popular para su propio beneficio político. Pero creo que los cálculos que están haciendo en el frente no son los correctos. Han perdido casi todas las gobernaturas en el 21, 22 y 23. En fin, son ahora sí que informaciones que creo que compartimos, Luisa, pero Rodrigo, no entiendo, ¿no? Perdón que te corte, pero a ver, acabas de decir una cosa que es clave. El tema de los cálculos, y los cálculos son complicados porque ni siquiera tienes todavía todos los actores.
Si yo veo la convocatoria de Morena, yo pensaría, por ejemplo, la que acaba de sacar para los estados, que está esperando más competencia o una competencia más cerrada de lo que a lo mejor están hoy señalando las encuestas. Pero está también tu partido, el Movimiento Ciudadano. Ahí traes incógnitas importantes en las que también te preguntaría si el pragmatismo se enfrenta con la parte ideológica. Y estoy pensando, evidentemente, en esta, digamos, postura de aguardar hasta finales de mes, el 29, para sacar el método con el que van a elegir a su candidato, mientras han dejado correr la posibilidad de que Ebrard se fuera para allá. Y ahora el tema, pues, de el que hoy está como uno de los candidatos más importantes o aspirantes que podrían darle mayor reporte electoral a Movimiento Ciudadano, perdón, que es Samuel García, que hoy precisamente, fíjate, así está de complicada la política, acaba de tener que sacar un amparo ante el temor de que sea denunciado. Me imagino que se está refiriendo al PRI y al PAN en Monterrey, que ya en el Congreso le dijeron que no le van a dar permiso en caso de que quiera venir a la candidatura presidencial para el 24. Pero Pepe, es que no ¿Cómo valoras eso? No, pues que no solamente el PRI y el PAN podrán hacer sus negociaciones, pero fue Alito, un impresentable de la política nacional, un vendecandidaturas, un corrupto, hay que decirlo con todas las letras, y Marco Cortés y el muerto viviente del PRD fueron a Nuevo León a amenazar al gobernador Samuel García. O sea, nos piden alianza con la derecha y nos golpean con la izquierda. O sea, yo no entiendo ese juego político, yo no entiendo tampoco cómo le hacen caso a un magnate como Claudio X González en cálculos electorales para llevar este ejercicio. Nosotros hemos hecho encuestas, la Comisión Operativa Nacional del Partido ha hecho encuestas a profundidad, no encuestas de Twitter, que ahí sí es muy fácil manipular la opinión, encuestas con seriedad, con más de 20,000 individuos encuestados para ver las opiniones de la ciudadanía, y la gente tiene buenos ojos a Movimiento Ciudadano. Ya se demostró en el 21 que Samuel García iba en tercer lugar, se cayó la candidata de Morena y le ganamos al PRI. Entonces, y no solamente estamos esperando, Pepe, estamos respetando la ley. O sea, estamos respetando los... Es que no sé si me pasan la voz. Luisa, vienes, Luisa. Se me juntaron un montón de cosas, pero a ver, Venga, primero. Vienes. Adelante. Primero, yo sería un poco más cuidadoso con los adjetivos calificativos, Rodrigo, y te hago esa recomendación, sobre todo porque fíjate que yo tuve el honor y el privilegio de compartir siglas también con Movimiento Ciudadano en 2018. Es complicadísimo porque si de repente dan un volantazo desde tu dirigencia nacional, que puede suceder y no está mal, y si al final del día deciden que más allá de intereses partidistas está por encima el poder eliminar este proyecto que está destruyendo a México, que es el proyecto de la Cuarta Transformación, serán muy bienvenidos. Yo por eso te invitaría a no ser tan adjetivizar, ¿no? Porque luego se vuelven unas complicaciones de congruencia tremendas. Pero la trayectoria de Alito creo que es suficiente, ¿no? A ver, ahorita voy contigo, Rodrigo. Yo no te interrumpí, yo por eso me esperé a que dijeras. Adelante. Sobre el tema de Samuel, no es que le hayan caído en bola, te voy a contar, yo creo que no te han explicado qué fue lo que sucedió. Hay una diputada de Acción Nacional, Ceci, que tomó protesta hace un mes aproximadamente, es una diputada local que entra a partir de que en la lista plurinominal quienes estaban por Acción Nacional renuncian ante las presiones y las amenazas del gobernador Samuel. Entonces renuncia el propietario, renuncia a la suplente y hay que arreglar la lista para la integración del Congreso de Nuevo León. Y es ahí cuando entonces, de acuerdo a la ley, quien sigue es Cecilia. El problema es que el siguiente, que es varón, ya lo tiene, digamos, el gobernador comprado. Entonces se mete el gobernador justamente para que entonces entre quien ya tiene apalabrado al Congreso de Nuevo León y quitando a Cecilia. Y se mete al tribunal. Y entonces en tribunales quitan a Cecilia, cuando incluso están violentando la paridad de género, que solamente es, o sea, que no es techo, que es solamente nuestro piso. Estaría bueno que antes de empezar a hablar de esos temas sí revisáramos el por qué fueron.
Ya teniendo claro digamos, la violencia que se están ejerciendo contra ellas, entonces es importante que tengamos, insisto, cuidado con los adjetivos. A ver, Rodrigo, No, o sea, ¿quieres agregar algo? Sí, claro, o sea, en el tema no estoy enterado, digamos, del tema de la compañera. Efectivamente, es por eso. No, pero siempre estaré a favor de que las mujeres accedan y que rompamos los techos de cristal juntos, eso no, pero no me retracto de decir que Alito es un hombre corrupto. O sea, lo que han sacado los medios de comunicación en Campeche, lo que ha venido sucediendo, yo creo que es un detractor de la alianza y yo creo que funciona mucho más para el gobierno federal, para Andrés Manuel, que para el Frente Amplio. Y yo ahí volvería a hacer, discúlpame, una aclaración. Por ejemplo, yo te puedo decir que con Movimiento Ciudadano aquí en la capital nos entendemos muy bien, porque es una izquierda muy respetuosa, muy cuidada, muy congruente. Pero lo cierto es que el Movimiento Ciudadano de Samuel García en Nuevo León dista mucho del cuidado a las mujeres. Incluso ha sido un gobernador que ha violentado a su misma esposa a través de redes sociales. Es un gobernador que no está a favor de la interrupción legal del embarazo. O irónico que yo sea quien saque este tema, ¿no? Y sí es muy distinto. Me encanta que lo digas, porque somos dos que estamos a favor. Y hacemos las luchas internas en los partidos. Sin duda. Sí. Pero vuelvo a lo mismo, es complicadísimo que me quieras hablar de una congruencia partidista cuando incluso ustedes mismos no han definido cuál es su programa de acción y cuáles son las cosas que se van a defender desde Movimiento Ciudadano. E insisto, es muy distinto el Movimiento Ciudadano de la Ciudad de México al Movimiento Ciudadano de Nuevo León que al Movimiento Ciudadano de Jalisco. Son completamente... Y el de Campeche y el de Oaxaca. Sin duda. Tienes toda la razón en ese tema. Entonces, por eso insisto en ser bien cuidadosos con los calificativos, porque entonces es ahí donde nos entrampamos y donde ya no sabemos a quién cuidar. Incluso también te llamo a la reflexión respecto a hablar de campañas ilegales. Mira, también en el Instituto Nacional Electoral hay sendas quejas electorales por actos anticipados de campaña de Chertorivsky, que no han avanzado, que siguen, sí, si quieres con todo gusto te las comparto, están por favor. metidas esas quejas, e insisto, por eso es bien importante no creer que somos los paladines ni de la ética ni de la democracia, entender que en todos los partidos políticos podemos tener diferencias, podemos tener coincidencias o no, e incluso sí, hay que denunciar a quienes tienen que ser denunciados, pero insisto, siendo bien cuidadosos con nuestras palabras, sobre todo porque nos podemos constantemente estar tropezando. Perdón que los interrumpa aquí, vamos hacia la recta final del programa y hay un tema que también me preocupa y quiero traerlo porque por un lado estamos viendo como una cierta tendencia en casi todos los partidos de concentrar las decisiones sobre las candidaturas en las cúpulas. Al mismo tiempo que vemos una creciente tendencia a incurrir en la descalificación y en la guerra sucia para descontar al enemigo, al adversario. Y ahí, pues, no podemos obviar el caso de Xóchitl, que hoy sigue siendo tendencia por las denuncias que ha habido sobre el plagio de su trabajo para titularse en la UNAM y denuncias sobre la forma como habría adquirido su casa. Y yo les quiero preguntar, esta clase de denuncias, de descalificaciones que las venimos escuchando hacia ella y otros desde hace ya tiempo, en el caso de Xóchitl, ¿creen que pueda desinflarla? ¿Que pueda tumbarla? La pretensión es tirarla y hay material como para ello, lo estamos viendo. Luisa o yo. Arráncate, Rodrigo, porque la última que habló fue Luisa. Bueno, bueno, sí, evidentemente hay una intención de golpear a la precandidata o la que va a organizar los esfuerzos del Frente Amplio, ¿no? Parece que sí es una intención. ¿Le puedes decir virtual candidata? Virtual candidata. Bueno, parece que sí hay una intención pues de varios grupos del mismo poder ejecutivo para desarticularla. Yo digo, no creo que es comparable el plagio de la ministra de la Suprema Corte con lo exhibido ahorita con Xóchitl. Y si hay que aceptar que la respuesta de Xóchitl ante eso creo que fue la correcta y la que hubiéramos esperado de la ministra, ¿no? Por lo menos. O sea, la respuesta de Xóchitl
pues sí, me pareció mucho más correcta, que desinfla el caso, ¿me entiendes? No lo pone al nivel de la ministra, que el de la ministra sí llega a un asunto constitucional grave, ¿no? Lo de Xóchitl, además, ella se titula, si no me equivoco, como por experiencia, ¿no? Como por proyecto. Entonces, lo argumentó mucho mejor para mi gusto. Creo que ella desarticula muy bien ciertos ataques, creo que es parte de su atractivo y algo que estaba buscando el frente, ¿no? Un poco de esta cosa socarrona, populachera que venía faltando en la política y como que vino ¿cómo le diríamos? Como a refrescar este asunto. refrescar. Francamente, de la casa no estoy enterado, entonces tomando los consejos de mi compañera, no hablaré de lo que no sé. Uno aprende todos los días, le agradezco. Pero sí, no, de la casa, francamente, no estoy enterado. Sí creo que hay un mal en la política nacional, que es que muchos que acceden a los cargos públicos empiezan a enriquecerse muy rápido. Lo podemos ver en todos los partidos políticos, incluido el mío, y es algo que los militantes de a pie que queremos transformar la vida pública poco a poco, pues lo tendremos que hacer ejerciendo los cargos si es que vamos llegando poco a poco, ¿no? Pero no me atrevo a hablar mal de ese asunto porque no estoy enterado de la casa en Miguel Hidalgo, Pero tiene razón, dices todos los partidos, ahorita voy con Luisa, nada más pequeño comentario, y es de las denuncias sobre Puente y Segalmex, quien no se ha pronunciado es Dante, ¿eh? No, bueno, es que esta no boca no es mía hasta ahora. No, de acuerdo, o sea, vi los casos la semana pasada o el lunes que salieron. Al parecer Ovalle trabajó en Movimiento Ciudadano, en una fundación que además yo también tuve el honor de ahora presidir en la Ciudad de México. Qué bueno que ya no está, si es que se comprueba que hay unos actos de corrupción con Segalmex. Eso sí, pues de Dante no hay nada más que la cercanía con estos dos personajes, ¿no? Pues habría que esperar a las pruebas, pero parece también intentos de descarrilar el proyecto político de Movimiento Ciudadano, ¿no? Pues la verdad, Luisa, es que es llamativo. Déjame ponerte dos ejemplos al hilo de lo que estamos mencionando. La primera denuncia que hubo sobre este tema de Segalmex fue hace 3 años, previo a la elección de 2021, cuando Movimiento Ciudadano dijo que iría solo a la elección, pese a que desde aquella época lo invitaban a sumarse a el frente. 3 años después recuperan o refritean esa información, hasta donde yo veo no trae nada nuevo, pero sin embargo, algunos medios lo han presentado como si estuvieran descubriéndolo apenas. Y en un momento en el que el propio Movimiento Ciudadano dice no me integro al frente. Del otro lado, no desde los poderes fácticos o desde las cúpulas empresariales, de donde pudo haber salido esa acusación o donde fuera, del otro lado tienes a la persistente campaña contra Xóchitl desde el oficialismo, que bueno, pues evidentemente Rodrigo dijo golpearla, pero también parecería que podría ser más y, digamos, pretensión de destruir su prestigio y su imagen. Y no sé si lo van a lograr. ¿Qué te parece cómo se está jugando la política en el país y la guerra sucia al centro de los procesos de debate público? Pues yo lo veo verdaderamente preocupante. Sí veo hoy que hay un atentado real contra la democracia, ¿no? Al final del día que desde Palacio Nacional, que el presidente de la República sea quien esté encaminando estos esfuerzos por atacar un día sí, el otro también a Xóchitl Gálvez, me parece verdaderamente preocupante. Sobre todo porque, como bien dice Rodrigo, tenemos una democracia todavía que lleva por camino, pero de repente comienzan a descarrilarla, comienzan a sacarla de equilibrio, y este equilibrio claramente lo está rompiendo el titular del Ejecutivo, cuando no tiene respeto por el resto de los poderes, cuando utiliza al Poder Ejecutivo, la mayoría del Poder Ejecutivo, para incluso querer violar la Constitución, cuando no se ve acompañado por una Suprema Corte de Justicia, entonces ataca a la Suprema Corte y a la ministra presidente, y así reiteradamente ha sido el modus operandi de este presidente de la República,
que malutiliza los recursos públicos, porque aunque él no lo quiera entender, no, yo creo que sí lo entiende, solamente no le interesa cuidar de esa forma. Al final del día, las mañaneras corren a cargo del erario público. Al final del día, las mañaneras implican la presencia de un presidente que debería de ser institucional y no lo es. A ver, lo cierto, mira, yo te voy a decir, obviamente, pues qué desgastante, ¿no? Tener que estarte defendiendo de quien hoy tiene el mayor peso y el mayor poder político en este país, ¿no? Tener que estar todos los días. Ahora a ver qué me saca de contexto, cuando realmente pues sus candidatos también tienen varios temas que explicar. A mí me llama mucho la atención que justamente en el aniversario del 19 de septiembre, del 19 de septiembre, luego se me hago bolas con el 2017, del 19 de septiembre justamente sea la antesala del por qué salen estas acusaciones. Cuando Claudia Sheinbaum se fue de esta ciudad sin explicar, sin darle la cara realmente a los deudos del Repsamen, sin ni siquiera terminar de entregar todas las obras de reconstrucción que tenían pendientes, cuando hoy muchos de ellos incluso ya tienen créditos, personas ya jubiladas ya tienen créditos a 20 años por pagar, cuando ya le pasaron estas carteras vencidas al INVI y el INVI les dice, bueno, yo por reglas operativas internas no puedo hacer más de 60 metros cuadrados de construcción, cuando muchos de ellos tenían casas más amplias. Hoy muchos de ellos siguen, insisto, sin que les regresen sus hogares, y ni siquiera es porque no existe el dinero existe, solamente se les ha hecho, válgame la redundancia, bolas el engrudo, y no han podido terminar de resolver los conflictos que existe para poderles dar a estas familias sus hogares. En este marco es donde decide Andrés Manuel desviar la atención. Es un experto, todos lo sabemos, al final del día también tiene el poder de comunicación y sabe perfectamente cómo hacerlo y cómo utilizarlo en los momentos importantes. Seguramente cuando venga el aniversario del desplome de la línea 12, tendrá también algo que inventarle a Xóchitl Gálvez, ¿no? O cuando también sea el aniversario del choque de la línea 3 del metro, también sacará algún trapito o sacará de contexto algo que haya hecho Xóchitl Gálvez, porque su intención no es demostrar que su candidata sabe gobernar. Su intención es destruir al de al lado. Es una mentalidad verdaderamente retrógrada la del presidente de la República, que insisto, hoy ha convertido esto en una elección de Estado. Yo que veo que eso, coincido con Rodrigo, ha sido, pues, ha enfrentado digamos, el comentario con el humor que se pueda. Yo la verdad ya estaré un poquito harta de este señor, pero ha intentado con humor y con mucha personalidad explicar de lo que se le acusa, incluso de lo de la casa. Pues Víctor Hugo Romo, quien es el gran paladín de Claudia Sheinbaum, ¿no? A quien mandan siempre a la guerra sucia como si no tuviera bastantes trapitos sucios en su casa, saca este tema de que su casa es una obra irregular. Y al final del día, pues ella dice, a ver, pues si se construyó, si los permisos se dieron durante su administración y él nunca suspendió, o sea, ni verificó, ni suspendió, ni mandó clausurar la obra, no entiendo, ¿no? O sea, al final del día yo pago una preventa como cualquier ciudadano, pago una preventa, ellos llevan a cabo toda la construcción, los trámites, y a mí solamente, a mí me entregan, ¿no? Al momento que yo liquido y listo. ¿Cómo es que un procedimiento que llevó en su momento como jefe de delegación al Víctor Hugo Romo, hasta ahorita sale, ¿no? Incluso ella después fue alcaldesa de Miguel Hidalgo, y en ese momento tampoco se dio cuenta Víctor Hugo Romo que había dejado de trabajar correctamente y había permitido una obra irregular. Insisto, son de estas coincidencias macabras de la vida que le ponen a Víctor Hugo Romo, donde teniendo verdaderamente las manos muy sucias, tiene que hacerle de cínico y malabarear, ¿no? Incluso él, por auditoría superior, tiene desfalcos donde dice haber utilizado dinero público que al final del día nunca pudo comprobar que se llevó a cabo, como en la construcción del edificio delegacional de Miguel Hidalgo y también en el mercado Escandón, ¿no? Que al final del día no comprueba que efectivamente hayan llevado a cabo la obra, pero eso sí, sí llevó a cabo los pagos. Eso aquí Pues en te China. aseguro,
te aseguro que todas estas denuncias, Luisa, las vamos a escuchar durante los próximos 9 meses, porque ese parece ser el tono y el estilo y las maneras que va a tener este proceso electoral de 2024. Voy a cerrar contigo, se me va el tiempo, Rodrigo, y evidentemente es hacia allá. Y es el tono y la manera va a ser de descalificación, va a ser de guerra sucia, y a Movimiento Ciudadano, una de las críticas más fuertes que le están haciendo es la división del voto, en caso de que vaya solo con un candidato que pueda quitarle a el frente votos de sus sectores, digamos, más tradicionales, como las clases medias, con las que jalaría tanto Ebrard, que no creo que ya vaya a ser el caso de seguirlo nombrando con ustedes, pero en cualquier caso está Samuel García. ¿Cómo ves? ¿Va a jugar? ¿Sienten ese peligro? No, bueno, yo creo que... Más allá de la crítica, ustedes van por la suya. Vamos por la nuestra. Yo creo que, tienen los costos, ¿no? Políticos, generar la identidad política de un partido de centro-izquierda democrática, más en un ambiente tan polarizado, propiciado por muchas cosas, ¿no? Desde una desigualdad que nos aqueja desde el nacimiento de la República hasta un presidente que no tiene reparo ni respeto por los procesos electorales, ni altura de miras, ni visión de Estado, ¿no? No es un hombre de Estado, es un grupo, es un líder de grupo y es un cuate que utiliza los sentimientos nacionales para beneficio personal. Digo, no creo que eso nos espante. Hay muchos políticos que lo hacen, se llama demagogia, hay muchos que lo hacen, pero bueno, son los costos políticos de estar en el centro. Yo creo que a futuro, para el país, es importante tener una opción política viva, fresca, como Movimiento Ciudadano representa. A mí me parece, pues no chistoso, cínico o complicado, digamos, por cómo estamos ahora, que hace unos meses salimos a defender la democracia, el pluralismo, las instituciones, y se nos ataca de manera dura y rancia, evidentemente no por gente tan amable y tan inteligente como la compañera aquí, pero por otras personas sí, ¿no? Para unirnos al frente, ¿no? Cuando tenemos el derecho político a existir de manera individual, esa es la realidad. Hay muchas cosas que compartimos con Acción Nacional, como por ejemplo lo que lograron con las escuelas de tiempo completo, el seguro popular. Claro que estamos a favor de esas cosas, pero en el tema, digamos, de las cuestiones de impuestos, las cuestiones socialdemócratas, no vamos a compartir. Podremos encontrar puntos en común para ir avanzando agendas que le den, pues que generen políticas públicas en beneficio de la mayoría de México, ¿no? Pero pues no creemos tampoco, disculpen, que la estrategia del frente es la correcta. En verdad lo creo. O sea, creo que la estrategia de aglutinarse en 3 partidos que han sido antagónicos, que bueno, tienen diversas posturas, además es muy válido, ¿no? Que el miedo a la democracia lo tenemos nosotros, o sea, a perderla. Lo tenemos aquí los 3 y la gente que lee los periódicos, que la gente politizada, pero por desgracia esa politización no ha llegado abajo. Entonces, yo no, y mi partido no consideramos que la estrategia correcta es la junta de membretes va a generar ese número de votos, ¿no? No es nada más, o sea, es estrategia y es también el ánimo de querer construir una opción democrática que este país creemos que merece y que creemos que podemos ganar en el 24 y en el 30. En verdad lo creemos, lo estamos construyendo y paso a paso, pero más bien estoy muy agradecido de la invitación y de conocer a Guadalupe, ¿sí? No, yo soy Luisa. Luisa, perdóname, me confundí ahorita, se me chispoteó. Guadalupe Chavira, y aprovecho lo que acaba de decir Rodrigo. Guadalupe Chavira me mandó un mensaje, no pudo llegar, pero aquí lo decimos, estaba invitada la diputada de Morena para poder tener la representación completa. Se me fue el tiempo. Rodrigo, muchas gracias. Gracias Rodrigo, a Luisa Cordera y a Pepe, muy agradecido por la invitación y muy de acuerdo en mantener este nivel de debate constructivo
pues para que el país nos vaya mejor a todos, ¿no? Sin Rodrigo duda. Cordera, consejero nacional de Movimiento Ciudadano, y Luisa Gutiérrez, vicecoordinadora del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Luisa, muchísimas gracias por participar. Nos seguiremos viendo. Hombre, gracias a ti. Ha sido un placer. Rodrigo, igualmente, mucho gusto. Saludos a los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Nos vemos el próximo martes, como todos los martes y jueves, aquí a las 19 horas. Mientras tanto, tenga un buen fin de semana, páselo bien, diviértase. Muchas gracias. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital, y por Regeneración Plural en el sureste. Y gracias a Fernando Robles, el productor de este programa y el que nos permite conectar y hacer esta conversación. Nos vemos. Buen fin de semana. Adiós.